Buenas tardes, hoy vamos a hablar de plurilingüismo con Jean Navarro. Empiezo ya con la primera pregunta. ¿Cuántas y cuáles lenguas ha estudiado? Bueno, gracias por la invitación. Pues he estudiado 4 idiomas, lenguas. He estudiado el español, el inglés, el italiano y el portugués. ¿Cómo definiría el plurilingüismo en sus propias palabras? Bueno, en mis propias palabras, así diría que es la presencia de 3 o 4 lenguas en una persona, ya sea, por ejemplo, hablada, escrita, pero que de alguna manera esta persona se comunique o entienda diversos idiomas. ¿Usted se considera bilingüe, plurilingüe? ¿Por qué? Bueno, yo me consideraría plurilingüe, sí, porque hoy en día tengo 31 años y en ese transcurso de años me he dedicado a estudiar diferentes lenguas. Entonces, y convivo con ellas, pues a veces las estudio, las leo, platico con gente, entonces están en mi día a día estas lenguas. De acuerdo. ¿Cuáles de la lengua que estudió considera parte de su identidad individual y por qué? Si hay una más o una menos. Bueno, creo que de todas las que he estudiado, de las 4 que mencioné, el italiano forma pues en mi día a día una cuestión bien particular. Fue el primer país en Italia en donde yo fui como estudiante, tuve el chance de estudiar allá en una escuela para extranjeros, que se llama Edulingua. Luego acá en Honduras me dediqué durante 4 años a la enseñanza del italiano y actualmente pues mi novia es italiana, entonces creo que después del español, esta es una de las lenguas que más convive conmigo Bueno, en mi día a día. aclaramos que su lengua materna es el italiano. Perdón, el español. Su lengua Sí, materna mi es lengua materna es el español. italiano. El español. Ok, disculpa. Ujú. Ok, entonces, ¿cuál era su objetivo cuando empezó a aprender las lenguas extranjeras? Si tenía un objetivo, no sé, laboral, y si ha cambiado a lo largo de su estudio y si cambió, ¿cómo? ¿En qué manera? Sí, bueno, mi papá era marino y él cuando venía nos hablaba en varios idiomas. Y cuando yo entré a la universidad, digamos que un poco guiado por eso, por querer entender lo que él nos decía y eso. Ya luego yo entré a la universidad para sacar la licenciatura en lenguas extranjeras con orientación en inglés. Mi deseo era ser profesor de inglés. Luego ahí en la carrera conocí el mundo del italiano con el profesor Alessandro Bello. Y luego de ahí yo quise ser profesor de italiano y posteriormente conocí el portugués. Entonces siempre he estado ligado a Pero, enseñar tal idioma. Ya últimamente, sí, no, no, sí, su objetivo inicialmente sí, era para enseñar, entonces. inicialmente era para enseñar, luego cambió porque me dedico al teatro últimamente. Entonces ahora más que todo son lenguas que uso para conocer el mundo artístico, para formarme en diferentes aspectos. Entonces más allá de enseñarle a alguien, es como que me autoenseño por medio de las lenguas que estudio. Para su enriquecimiento cultural, entonces. Así, así Em, es. ¿Se valoran las lenguas extranjeras en su familia o en su comunidad, entre sus amigos? Sí, ¿no? ¿Y en qué manera? Porque en parte nos habló de su Bueno, padre marinero que utilizaba diferentes lenguas, pero en general en su familia hay la costumbre de estudiar las lenguas extranjeras o se valora el hecho de estudiar lenguas extranjeras. pues fíjese que en realidad, digamos que se valora, pero el inglés se valora un montón, como que estás estudiando. No, ponete a estudiar inglés, que si estoy en otro idioma, ¿verdad? Ponete a estudiar inglés porque eso es lo que da más, no sé, hay algunos comentarios. Entonces se le da preponderancia en algunos círculos, ¿no? Al inglés. Pero Con sí, la qué gente fin? nota que, con el fin de que vaya a trabajar a ese país, como por ejemplo Estados Unidos, Para o con el emigrar. fin de que pueda trabajar, para emigrar, sí. Entonces la gente le da esa importancia. Pero sí, la gente considera que es algo importante. El En mi inglés familia en y en mi, sí. particular. Ah, Y en los particular el otros inglés y posteriormente. idiomas,
que ha aprendido también o de forma menor o algunos son desvalorados, se consideran entre comillas inútiles? No sé, creo que mucha gente los considera como fáciles. Entonces, hay un preconcepto, un prejuicio sobre ellos, entonces los consideran fáciles, entonces no se atreven a estudiarlos y creen que cuando uno los estudia debería de estudiar otros. ¿A Como cuáles por ejemplo el idiomas se portugués, refiere? como por ejemplo con el portugués, Ujú. que tiene bastante cercanía con el español, ¿no? En su estructura y en el modo como está compuesto. Y además con el Brasil estamos súper cerca, pero mucha gente lo considera como inferior. Y ya cuando lo escucha uno, se asombra porque lo escucha, pero en realidad nunca lo ha escuchado del todo, pero se genera una idea preconcebida de lo fácil que es o de cómo suena. Pero ya cuando lo escucha, dice, wow, se escucha bonito. Ok, pero entonces viene considerado menos porque hay menos el deseo de emigrar o no sé, se mira menos importante del punto de vista laboral. Sí, como la gente probablemente no conoce a muchas personas tampoco de esa lengua en el país, tiene pocas referencias, digamos, solo conoce a personas famosas y o algo así. Y luego la influencia no estadounidense que hay en el país, pues mucha En gente Honduras. en Ujú, Honduras sí, la gente ok. orienta a sus hijos o a sus familiares o a sus hijas a que estudien inglés. Y lo mismo le pasa con el italiano, se considera, digamos, menos importante porque no es una meta de migración en su familia o su entorno, o no se observa el potencial laboral. Sí, yo conozco a pocas personas, o sea, que estudian italiano, conozco a pocas personas. Sin embargo, conozco a gran número de personas que estudian el francés, por ejemplo. Y sí, al final eso depende de cada quien, ¿no? Pero sí, mayoritariamente, digamos que el inglés y el francés son idiomas que la gente considera como dignos de aprender, por así decirlo. Pero yo le doy la importancia al italiano y al portugués porque por todo lo que eso conlleva, ¿no? Conocer un poco de italiano, pues lo acerca a uno al arte, lo acerca a uno a otro tipo de conocimientos. Y conocer un poco del portugués, pues me acerca a lo que sucede en Brasil y todo. Ok. La siguiente pregunta en parte ya me contestó, pero si ha viajado alguna vez a un país o región de estas lenguas y cómo fue recibido por la gente de este país. Sí, bueno, he viajado a 3 países, digamos, a Italia, a Brasil y a Inglaterra. En poco tiempo, la verdad. A Italia he tenido la oportunidad de ir 2 veces. La primera vez fue a Edulingua, que fue un curso para extranjeros que duraba un mes en la escuela. Entonces, esa experiencia, pues, la gente me atendió súper bien, además que era un ambiente académico, ¿no? Y estaba rodeado de más personas extranjeras también que estaban aprendiendo el idioma, ¿no? Y fue como una vacancia estudio de inmersión, digamos. Entonces, esa fue la primera vez. La segunda vez que viajé a Italia fue con mi pareja, que fuimos a conocer a sus padres y a ver cómo es la zona donde ella vivía y donde creció. Entonces, también la gente me atendió súper bien porque quería conocerme, quién era yo. Eh, entonces, me sentí muy bien acogido, pues. Y ahí también fuimos a otras ciudades de Italia y todo. Entonces, también ya había pasado como alrededor de 8 años, desde la primera vez hasta esa segunda vez. En ese mismo viaje, pues fuimos a Inglaterra y estuvimos como 4 días, 3, y ahí tuve mi acercamiento con un país que se hable inglés. Además de que el idioma inglés con la variante de Inglaterra, pues se me dificultó porque yo me había acercado al inglés desde la visión estadounidense, ¿no? De su acento y de sus fechas conmemorativas y todo. Y Y posteriormente mi último viaje fue, disculpe, ¿y sí, la gente de Inglaterra se sintió acogido como fue por Italia o no tuvo el tiempo? No sé. ¿Cómo fue su impacto, digamos? bueno, bueno, es que en Italia creo que conocen un poco más de Honduras. En Italia, en el aeropuerto, por ejemplo,
yo mostré el pasaporte y me dijo, ah, usted de donde es el jugador de fútbol hondureño que se llama David Suazo, que jugó en el Inter. Entonces el señor que me atendió en el aeropuerto ya estaba como más amable. Y en Inglaterra no, en Inglaterra la gente hablaba y a veces uno no lo entendía, pero ellos hablaban. Aunque cuando estuvimos en la casa, por ejemplo, de William Shakespeare, había una señora que estaba dando el tour de la casa y ya era como el tercer día que estábamos. Y cuando yo logré entenderla a ella y comunicamos, pues sí, se generó bastante conexión con lo que ella me estaba comentando sobre Shakespeare. Y ahí yo estuve platicando con ella, entonces ella se asombró de que una persona de Honduras estaba ahí hablando con ella, porque no conocía mucho de Honduras. Y luego el último viaje del que hablaba fue a Brasil, en donde estuve como 25 días. Y me atendieron súper bien, me atendieron súper bien. Y sí, o sea, cada país que voy son experiencias diferentes, pero me he llevado una grata experiencia en cada uno. ¿Nunca ha tenido un choque cultural o una sensación como de distanciamiento por parte de las comunidades de hablantes nativos? No, fíjese, no, la verdad es que las personas que he conocido han sido muy amables y al mismo tiempo quieren saber un poco de mi cultura, de mi lengua, si no conocen el español, si no han escuchado sobre Honduras o sobre el quehacer que yo realizo en este país. O sea, han sido bien abiertas en ese sentido para darse a conocer y para conocer un poco de mi país. Ok. ¿Aprender lengua ha tenido un impacto en su vida y por qué? ¿En qué manera? Sí, primero que todo porque me ha expandido mi visión de mundo, pues, o sea, solo con un idioma creo yo que sí, una persona puede, pues, conocer diversos aspectos de diversos aspectos, por ejemplo, culturales, políticos, pero ya al existir la presencia de otros idiomas en mí, me genera esa curiosidad de querer saber más, por ejemplo, qué pasa en Portugal, qué está pasando en Francia, ¿no? Entonces me ha ampliado mi visión del mundo y me ha hecho ser una persona más imaginativa, me ha hecho ser una persona más abierta al diálogo, a criticar también y autoformarme, pues. Y creo que eso es algo importante que me ha dado los idiomas. Usted como hablante usa el code switch, o sea, el cambio repentino de una lengua a la otra, y cree que esto puede ser una cosa positiva o negativa al fin comunicativo. Bueno, pues a veces lo utilizo, creo que más que todo en italiano, ¿no? Como les digo, cuando estamos hablando con mi pareja, de repente ella me llama y yo le digo, sí, dimmi. Así digo como, dime, como quien dice dimmi en italiano, ¿no? O algunos nombres de algunas ciudades, yo las digo en italiano directamente, como Firenze, Nápoli. Yo no la digo en español, pues Florencia, Nápoles, no, sino que ya lo uso este nombre en cualquier conversación, yo la digo en el idioma que corresponde. También con otros hablantes que no sea su pareja, le sale el italiano, Ajá, digamos. sí, efectivamente sí. Y, y ¿Lo a considera, veces, perdón, sí, dígame, dígame. lo considera positivo o negativo al fin comunicativo, digamos? No, lo considero positivo, porque no es algo que es incomprensible, sino que simplemente lo digo con las palabras apropiadas y la gente comprende y yo pues lo digo también para que se entienda, pues no lo veo negativo, la verdad. Con el inglés casi no cambio con el inglés. Pero entonces se puede decir que sus interlocutores lo reciben bien, este cambio de código. Sí, creo que sí, creo que lo reciben, porque en realidad nunca he escuchado alguna queja o algún comentario negativo al respecto y la gente pues lo atiende. Si yo digo eh, alguna palabra en italiano, la gente no, Una más que todo son pregunta, palabras. ¿se da cuenta cuando tiene este code switching o es algo que le sale tan automático que no se entera, sino, por ejemplo, no sé, de la cara, de la expresión del interlocutor? No, siempre me doy cuenta, la verdad. No es algo así tan inmediato. Siempre.
hay un proceso así veloz, imagino, de que cambio, como hace rato que le estaba explicando que dije que era vacanza estudio, por ejemplo, la experiencia en Italia, entonces lo pensé que iba a decir vacanza estudio, ¿no? Ok, entonces algo consciente, digamos. Sí, sí. Ok. Quería saber cómo usa sus idiomas, o sea, si por ejemplo lo utiliza para leer, para hablar con su familia, sus amigos. En síntesis, ¿cuáles son sus redes de interacciones? Por redes de interacciones quiero decir, por ejemplo, la esfera íntima, familiar, social, con su registro formal e informal, virtual con desconocidos o conocido en línea, o si la red de interacción es ausente, si como de autoaprendizaje sin una interacción verdadera, digamos. Ajá. Bueno, con respecto, por ejemplo, al portugués, recientemente estaba en un curso en línea, que eran las clases de Zoom, eran los sábados y estaba 2 horas cada sábado. Eso estuve alrededor de 4 meses. Y también estoy constantemente escuchando entrevistas, escuchando música, tratando de aprender a cantarlas. Entonces, viendo series. Eso me mantengo con el portugués en ese sentido, pero casi no hablo con gente madre lengua portuguesa. Casi Mm. no entablo conversaciones más allá del curso, pues, que le decía. Y luego con el inglés tuve la oportunidad de hacer la práctica de la universidad en esa área y nos desempeñamos como profesores de inglés en escuelas Pero públicas. siempre en un entorno escolar, no tuvo una conversación, Sí, no tiene una conversación diaria con nativos. no, con el inglés creo que es la lengua que menos contacto con personas nativas he tenido. Mm. Sí. Y el otro contacto ha sido académico y por noticias. Cuando veo canales de noticias, ese es como mi acercamiento al idioma inglés. Ya con el italiano ha sido diferente porque al tener una pareja que es madrelingua italiana, pues aunque yo no lo hable tan seguido, pues estoy al contacto cuando ella se expresa o escucha su música o habla con sus familiares. Entonces, creo que con los idiomas que hablo, ese verdaderamente el italiano con el que más estoy en contacto. Mm. Quería preguntarle si entonces se puede decir que usted lea, escucha, hable, cuál es, digamos, la cosa que hace más frecuentemente a través de sus lenguas, en su opinión. Ok, bueno, con el español, por ejemplo, hago las 4 habilidades lingüísticas. Ujú. Ya que en el teatro los textos que hacemos mayoritariamente son en español, entonces los leemos, analizamos, estudiamos. Sí, aclaramos Luego, que usted es un actor de teatro, por eso habla del ajá, teatro. Ujú. sí, por eso. Eh, Luego al expresarme, escribir, la verdad, quiero dedicarme a escribir algunos, quiero empezar a hacer algún blog o algunas notas, porque casi no escribo en español, la verdad, solo las notas que apunto, pero no es que produzco algo en español, entonces quiero retomar eso. En inglés, por ejemplo, más que todo es una cosa de recepción que escucho mucho entrevistas, veo también obras de teatro que son en inglés, eh, pero creo que a diferencia del español, en el inglés casi no leo. Últimamente siento que he perdido el hábito de la lectura en inglés. Luego en italiano eh, podría ser similar al inglés, solo que en el italiano hablo, ¿no? Constantemente con una madre lengua en italiano. Sí, entonces, y ya luego el portugués, eh, escucho los videos, entrevistas, no hablo con ninguna madre lengua. Y con este idioma del portugués he estado leyendo algunas entrevistas, algunos libros que en el curso que le mencionaba me han proporcionado, o si no, mi profesora María Elena Berenguer, que la última vez también me brindó algunos libros y revistas. Entonces, ahí continúo con el estudio. Entonces, depende, fíjese, depende del momento del día, depende de qué cosas estoy estudiando, pero siempre los idiomas los utilizo para que me brinden
como que expanda un poco lo que quiero saber. Para documentarse. Entonces se puede decir, digamos, generalmente la red de interacción casi ausente, excepto con el italiano que me ha dicho tiene una esfera íntima familiar, y se puede decir que digamos, desarrolla sobre todo la competencia receptiva, entonces. Así es. De interacción, perdón, del portugués y del inglés ha dicho que lo tuvo en un contexto escolar, pero no, digamos, natural, comunicativo con hablantes, digamos. Bueno, una pregunta. ¿Cree que su personalidad cambie según el idioma que utiliza? Sí, creo que sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando estoy estudiando el portugués y me adentro a un tema, por ejemplo, como el racismo o la libertad, por ejemplo, de pensamiento, ¿sí? O algún tópico de lucha social, entonces mi personalidad se vuelve un poco como más convencida de esos temas, ¿no? Cuando me adentro a ese idioma y lo hablo, o es un tema que estudié en ese idioma, me proporciona a mí que mi personalidad sea diferente. Como le digo, sea más empoderado, por ejemplo, cuando hablo o me refiero a algo que estudié en ese idioma. O sea, se Cuando siente más seguro a expresar su opinión en una lengua que no sea su lengua materna. sí, sí, eso sí. Y cuando estudio, por ejemplo, el italiano, que si me adentro como a la historia del arte, mi personalidad cambia porque me estoy acercando a algo bello o estoy viendo alguna escultura, ¿sí? Entonces, Pero piensa tener también un cambio físico, no sé, del tono, eh, el volumen, no sé, aparte este aspecto, digamos, psicológico, como hablante, proprio como formula las frases o ve una diferencia cuando usted habla, no sé, el inglés o en su lengua materna, en español o en las otras lenguas. Mira un sí, cambio creo, en usted hablante. sí, creo que cuando hablo en inglés hablo más despacio con respecto al español. Y cuando hablo en portugués hablo más rápido y mi voz se vuelve como más aguda, creo yo. Entonces, cuando hablo en italiano se pone como más grave. Y así. Ujú. Sí, probablemente también de acuerdo al tipo de musicalidad de la lengua. Ujú. Em, una última pregunta, después pasaremos a hablar un poco de su identidad lingüística con un dibujo, pero la última pregunta es, usted me ha dicho que fue enseñante de idioma, entonces le pregunto, cuando era enseñante o si tuviera que volver a ser enseñante, ¿cómo utilizaría sus conocimientos de varias lenguas mientras enseña una lengua específica? Por ejemplo, la enseñanza del italiano. ¿Utilizaría y cómo su conocimiento también del portugués, del inglés o de su lengua materna, el español? Bueno, por ejemplo, si yo estoy enseñando en una clase de italiano, mi conocimiento del portugués, por ejemplo, yo lo que haría es hablemos de una actriz, por ejemplo, como Fernanda Montenegro, ¿no? Estamos en la clase de italiano y todo, pero yo saco del contexto de Brasil a esta actriz y menciono su biografía en italiano, digamos. Pero ya la persona que la está estudiando conmigo va a decir, ah, esta actriz es de Brasil y de repente esa persona la quiere escuchar en su idioma original. Entonces ahí puede ser que se genere un poco de entusiasmo por querer adentrarse al portugués, ¿sí? Indirectamente. Entonces, pero yo traje a esta persona que le digo, se llama Fernanda Montenegro, que es una actriz brasileña, a la clase de italiano, la discutimos en italiano y posteriormente a esta persona se interese por el Entonces, portugués. Y darle un input cultural que puede generarle un interés también hacia la lengua con la cual se expresa esta cultura.
Ujú. Bueno, digamos, está conectada esta parte. ¿Cómo utilizaría en vez el plurilingüismo de sus estudiantes? Sabe que generalmente hay escuelas que dicen cuando se estudia una lengua en el aula de clase hay que hablar exclusivamente en esta lengua. ¿Usted está de acuerdo o trataría en alguna manera de eh, sacar provecho del plurilingüismo de sus estudiantes? Bueno, mire, cuando yo estuve, por ejemplo, en Edulingua, que es una escuela para extranjeros en Italia, yo tenía compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo y mayoritariamente hablábamos en italiano cuando estábamos juntos, ¿no? Todos hablábamos en italiano, pero yo me llevaba bastante con las personas de Brasil y ellos me dieron como mucha gana de querer aprender portugués, ¿sí? Al conocerles a ellos y cómo eran de alegres, de simpáticos, ¿no? Cuando hablaban en su lengua madre, que era el portugués, ¿no? Sí, yo creo que debería de haber más interacción con las lenguas, con las lenguas extranjeras, ya que están en un mismo ambiente, pero podría darse, ¿no? Una comunicación no solamente en el idioma que estudian. Claro que al final están ahí para estudiar ese idioma, pero que se proporcionen algunos espacios en donde la gente comparta, por ejemplo, cómo se dice esto en tu país o cómo se pronuncia esto, ¿no? Que compartan algunas diferencias o similitudes de los idiomas. Lo que sí hacía Edulingua era que cada país hablaba de algún aspecto cultural, como por ejemplo un platillo de cocina, y lo explicaba en italiano. Yo conocía un poco de la cultura de Brasil, pero estaba explicada en italiano. Cuando yo hablaba con ellos, era que yo en algún tiempo libre hablaba un poco en portugués con ellos. Y Entonces, recuerdo, también en este caso, a través de la cultura, utilizar la lengua meta, pero hablando también de la cultura del estudiante. sí, sí, sí. De acuerdo. Entonces, vamos a ver ahorita con una breve explicación el dibujo de su identidad lingüística. Bueno, mire, ojalá que se pueda apreciar. Sí, Yo consideraría que el estudio de los idiomas y de las culturas extranjeras es como jugar al Tetris. Estos jueguecillos, ¿no? Que uno iba armando las figuras con diferentes piezas, ¿no? Y considero que es algo así, ya que no hay que verlo como tan separados, pues, porque muchas veces se desligan un idioma o con otro, ¿no? Pero las lenguas tienen sus raíces y tienen muchas similitudes entre sí. Y al mismo tiempo tienen muchas diferencias, pues, pero yo, por ejemplo, acá, yo puse el idioma español, que está como en ese color verde oscuro, verde. Ujú. ajá, que fue en realidad el idioma cuando yo nací, el que empecé a estudiar, ¿no? El que me enseñaron mis padres y en la escuela. Y luego este color que es como más moradito, que parece rosado, pero es más moradito, es el inglés, porque fue el segundo idioma que en realidad yo empecé a estudiar en la universidad. Posteriormente está este color que es rojo, que es el idioma italiano, que luego lo empecé a estudiar en la universidad. Y luego al final está este anaranjado, que es el portugués. Pero que en ese fue el orden, ¿no? Pero que a veces en mi día a día de repente estoy estudiando algo en inglés, como una obra de la Royal, o luego puedo hacer que me ponga a escuchar una conferencia en español, ¿sí? Y al mismo tiempo después, la otra semana o al mismo día, veo algo en portugués y así en italiano. Va como variándose, pues. Pero cada uno de esos idiomas me complementa mi saber y la ignorancia que yo pueda tener en algunos aspectos, ¿no? Entonces trato de, porque Va usted ve llenando todo, los vacíos, digamos, sí, va llenando los literalmente. vacíos culturales, existenciales, personales y todo. Y luego las otras piezas que usted ve acá que están como en el aire son las posibles lenguas que yo quiera estudiar o que he escuchado alguna canción y que siento que me interesa. Como por ejemplo aquí está el francés, que es como la siguiente lengua que me gustaría estudiar. Eso lo sé como algunas palabras, pero no es no es nada formal. Luego está acá el alemán, que está un poquito más arriba, quiere decir que después de francés quiero estudiar el alemán. Luego me gustaría adentrarme al estudio del Garifuna, ¿sí? De toda su cultura, su cosmovisión. Y luego me gustaría adentrarme al estudio del ruso. Entonces, así veo yo el conocimiento de las lenguas y de las culturas
extranjeras en mi propia vida, como un juego de Tetris. Perfecto. Em, Como una pared en construcción, digamos. Así Eh, es. bueno, la última cosa que le pregunta, que le he pedido de preparar, digamos, era el artefacto cultural. Lo dejo escuchar, no sé, espero que se escuche. Una cipota traviesa y un cipotillo jodió. En qué manera la considera su parte? Esta canción se llama Cosas Sencillas de Polache. ¿En qué manera Pues, considera que sea parte de su identidad? pues, cuando yo había viajado a Brasil, recuerdo que tenía 19 días que no hablaba español, porque con mi amigo Micael estuvimos y su familia estuvimos platicando y todo era en portugués. Entonces yo me metí al YouTube y puse esta canción. Inmediatamente me recordó todo lo que era Honduras, sus expresiones idiomáticas y que la vida ser... ¿Puede explicarnos un poquito el contenido de esta canción? ¿Por qué la considera un artefacto cultural de su propia cultura, o sea, de la cultura hondureña? Ah, bueno, primero que todo por las palabras que se usan, ¿no? Que son expresiones idiomáticas, frases bastante populares de las que se usan, como una cipota traviesa, cipota, ¿no? Como decir niña, un cipotío, jodión, como un niño que molesta, así. Esa primera frase, pues ya desde ahí me recuerda un poco mi infancia y las palabras que yo mismo uso en un contexto cotidiano, digamos, del español en Honduras. Y luego me recuerda este cantautor, pues, que es bastante popular acá en Honduras. Y la temática de la obra, quiero decir, de la música, que es una cosa, por ejemplo, que con poco, con las cosas sencillas, la vida te sorprende, pues, y uno mismo se sorprende de lo que pasa. Entonces, con cosas sencillas uno puede eh, vivir tranquilamente. Entonces, algo así dice la canción. Y cuando estaba en Brasil, pues esta canción me recordó mucho Honduras y me recordó mucho mi infancia y el idioma español en particular, con estas palabras, ¿no? Que son bastante comunes en Hondureñismo. nuestra habla, sí, hondureñismo, en nuestra habla cotidiana. Sí. ¿Considera que también vivir de cosas sencillas representa en alguna manera el estilo de vida de su país o de su familia? ¿En qué sentido se conecta a la identidad? Sí, o sea, las cosas sencillas en el país, creo yo. Creo que, bueno, al menos de donde provengo, pues se acostumbra que con lo básico, con las cosas sencillas, pues la gente trata de ser feliz, ¿no? Con ver el amanecer, ver el atardecer, todas esas cosas que para muchas personas no tienen la mayor importancia. Para mí eso es algo valioso, ¿no? Poder ver la lluvia, poder ver, por ejemplo, las nubes cuando se mueven, ver un avión que pasa. No sé, son cosas que en el día a día ya están, que son bien sencillas y solo de apreciarlas. Y estudiar los idiomas, pues las lenguas al final tienen su sencillez al mismo tiempo que su complejidad, pero solo con querer aprenderlas ya es un paso, ya luego dedicarse a ellas, pues es Un algo bello desempeño también. también. Es un desempeño, pero el resultado vale la Ujú. pena, digamos. Bueno, le agradezco su tiempo y la charla. No sé si tiene alguna palabra para cerrar, para concluir. No, pues muchas gracias por la oportunidad de expresarme. Eh, yo le diría a las personas que estén interesadas en aprender idiomas que lo hagan, porque es una cosa que uno lleva consigo mismo a donde esté, como por ejemplo ahorita en la cuarentena. Yo estaba estudiando, escuchando cosas en portugués y las noticias que pasaban en otros países. También puedo saber qué está pasando en otros lados. Pues. Entonces creo yo que mi propia vida se multiplica, ¿no? Al yo estudiar otros idiomas, entonces hay un gene diferente en italiano que se enriquece del conocimiento del portugués, del inglés, y me hace ser un gene, digamos, un poco más amplio, pues.
De acuerdo. Muchísimas gracias, entonces, repito, por su participación y espero verla en otra ocasión. Chao. Gracias, gracias. Buenas noches.